La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y como es habitual, a esta hora ya tenemos, ¿no? Y saludamos al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de Opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Antes de comentar su reciente artículo, ¿no? La falacia de la gestión exitosa en los medicamentos, echemos una pincelada, porque si no vamos a perder la costumbre sabatina, ¿no? De fin de semana, ¿no? De analizar los temas del contexto político, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Por el tema de Juan Silva Villegas, sobre la presentación del ministro del Interior, sobre los cuestionamientos a la presidenta del Congreso, por el viaje del presidente a la cumbre. ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que podemos empezar con el viaje del presidente a la cumbre, que es un tema esencial para el país, porque el Perú ha asumido una posición internacional distinta a lo que se esperaba, porque como todos sabemos, el gobierno de los Estados Unidos para esta cumbre se ha reservado el derecho a admisión y por lo tanto no invitó a 3 países y luego hay que recordar que fue Cuba, Venezuela y Nicaragua y luego se solidarizaron con ellos otros países como es el caso de México y el caso de Bolivia. Y luego otros hicieron algunos comentarios en la misma cumbre de rechazo a ese derecho que tiene Estados Unidos de reservarse a quien invita por ser anfitrión. Pero creo que ahí también el Perú no se situó en una posición estratégica luego de haber llegado a la cumbre, porque ya al ir a la cumbre sin mayores comentarios, se ha separado un poco de los países no invitados y de los países que se solidarizaron con ellos y se ha alineado en la línea, se ha alineado ya detrás del aliado estratégico que el Perú tiene desde el año 2006, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante lo que usted señala, ¿no? Porque en otras circunstancias con seguridad esto hubiera servido para pedirle una explicación a Cancillería el por qué no hubo un pronunciamiento claro, por qué se asistió a la cumbre y por qué no se podía asistir, ¿no? Eso hubiera sido en años anteriores. En esto ha pasado, como que dice, por agua fría, ¿no? Agua tibia, ¿no? El presidente llegó, pero tampoco ha hecho si se quiere, ha dado una explicación sobre un tema central, ¿no? Claro, yo creo que ha sido esencial la participación del Congreso ahí. El debate que se llevó al interior del Congreso sobre el tema creo que ha sido sumamente importante al momento de darle autorización para ese viaje. Recordemos que habían posiciones en que no se le dio autorización hasta los que decían que sí hay que darle autorización. Y curiosamente, los que han votado por la autorización a su viaje, que significa un alineamiento con la política de los Estados Unidos, ha sido su propio grupo de izquierda. Entonces, en contraposición a lo que se podría esperar en otras circunstancias, porque tendrían que deslindar con Estados Unidos por no haber invitado a Cuba, ¿no? O a Venezuela o a Nicaragua. Pero ahí también lo curioso y la anécdota de la semana es la frase, ¿no? La frase que señaló Pedro Castillo, que América para los americanos, que es la esencia de la doctrina Monroe, claro, que es lo que señala la ratificación de los Estados Unidos, que trata a América Latina como su patio trasero. Entonces, en ese tema, entonces, también ha habido un distanciamiento con los sectores de izquierda, a tal punto que el secretario general del Partido Perú Libre emitió un tuit aclarándole que esa frase es totalmente inapropiada. Ahora, lo cierto es que analizar si... Ahora, esa frase no fue casualidad, ¿cree usted? Esa frase ha sido elaborada y lista para el discurso. Ahí había que tener 2 lecturas, ¿no? Una primera, que no sé si el presidente tenía la certeza de lo que significaba esa frase o no,
pero sí con toda seguridad que la Cancillería sí tenía con toda certeza el valor de esa frase, y por lo tanto ha sido una ratificación, una vez más, de la alianza que el Perú tiene con los Estados Unidos. Yo creo que aquí el tema de fondo que deberíamos interpretar nosotros es cómo es que el Perú sigue solidario en esta alianza hemisférica y que continúa respetando por lo menos todas las convenciones, los tratados que tiene el Perú con el hemisferio. Ahora, ¿qué cree usted que va a pasar hacia adelante? Por ejemplo, la mirada hacia Venezuela, la mirada hacia Cuba, hacia Nicaragua, ¿no? ¿Qué cree que va a ocurrir con el propio Bolivia, ¿no? El propio México, ¿no? Yo creo que ahí ya el presidente Castillo ha tomado una posición muy clara. Esta es ya una ratificación de lo que había hecho con anterioridad. Y por lo tanto, es probable que con estos países las relaciones vayan al nivel que siempre han estado, es decir, a temas de cooperación con aspectos puntuales, a temas de cooperación, por ejemplo, ahora el interés de los fertilizantes, con Cuba en el tema de la educación, de la salud, cosas así, ya temas puntuales, pero ya no a una orientación estratégica mayor, que era quizá la aspiración que tenían estos países cuando Pedro Castillo ganó las elecciones en el Perú. Ahora, ¿y esto cómo puede interpretarse con Chile, por ejemplo? Chile tiene un problema muy serio, porque Chile afronta problemas internos debido a la constituyente, a la convención constituyente que debe definirse en el mes de septiembre. Entonces, los pasos que deba dar el presidente de la República de Chile son sumamente cuidadosos, porque el riesgo mayor sería que no se apruebe la Constitución recién que está en elaboración, o el otro riesgo sería que se apruebe con medidas muy, ¿cómo se dice?, muy sectarias, ¿no? Y entonces el presidente quede fuera, quede descolocado. Lo que quiere de alguna manera el presidente Boric es que haya una constitución un poco más al centro, un centro izquierda, cierto, pero esa es su posición, no tanto de los sectores extremistas, digamos, de la política chilena. Y aquí el tema de fondo que ha despertado una enorme preocupación en los ciudadanos chilenos es el tema del sur de Chile, que son los mapuches, la Araucanía. Por eso es que es importante que inclusive se redefina estos conceptos de la plurinacionalidad que está generando algunas discusiones en Chile. Por eso creo que Chile tampoco estaba en una condición muy adecuada de no ir a los Estados Unidos, pero evidentemente que sí ha señalado su posición de Chile de que debería haberse invitado a todos, ¿no? Ahora hablemos de su artículo, la falacia de la gestión exitosa en los medicamentos, doctor, ¿no? Para que nos explique, ¿no? Cuando usted habla de falacias, simple y llanamente que no se ha cumplido, no se ha llegado con estas metas, ¿no? Se nos ha vendido información que no está alejada de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el tema de los medicamentos? Yo creo que el tema es preocupante porque el Ministerio de Salud ha emitido una nota de prensa en que de alguna manera se jacta que la Dirección General de Medicamentos y Insumos de Drogas ha tenido una recertificación del ISO 9001 y que por tanto felicita a los trabajadores, a los servidores, a los funcionarios de esta institución porque, digamos, han mejorado la calidad o persisten con una buena calidad en esta institución. Y ahí señalan los temas que han abordado. Y cuando uno analiza los temas que se han abordado, que son catalogados como de muy buena calidad, entonces uno se queda totalmente preocupado. Sobre todo en momentos en que hemos vivido durante la pandemia el terrible desajuste que hay en el funcionamiento del Ministerio de Salud y el abastecimiento de medicamentos para la población. Entonces, esta nota genera una discrepancia entre la realidad y la nota, y lo que plantea el Ministerio de Salud, o quizá entre la propia recertificación de calidad. Y ahí la nota tuvo una falencia, digamos. No aclaró
qué cosa medía esta recertificación. Porque claro, como lo explico al final del artículo, si solo mide trámites administrativos, llevar papel de una oficina a otra, o si cumplen con el papeleo, es obvio que de repente eso está bien, porque cumplen, digamos, con la norma tal cual. Sin embargo, preocupa porque hay un retardo en el otorgamiento de los registros sanitarios, y hay que entender que el registro sanitario es el permiso que se tiene para comercializar medicamentos en el Perú. Entonces ese permiso ha tenido un retardo en la entrega. Luego, cuando los productos se tienen que, cada 5 años tienen que recertificarse, es decir, volver a presentar el expediente para que le vuelvan a dar otro permiso de comercialización. A eso se llama recertificación. Y en estos ambos casos hay retardo. Y como los medicamentos son de diversos tipos, para cada tipo de medicamento existe un retardo distinto en plazos, en tiempos. Esto es un primer tema que no se ha resuelto aún. ¿Y cuál es la razón, doctor, que no se ha resuelto? Mire, Indecopi hizo un estudio muy detallado sobre el tema, que fue publicado el año 2021, que lo cito en el artículo, que sería bueno que la población interesada en este aspecto lo revise. Y Indecopi señala que el tema es que hay falencias en el Perú para cumplir con los requisitos que se piden. Por ejemplo, en algunos de ellos se piden algunos análisis de los medicamentos en vivo, en vitro, o sea, en laboratorios. Claro. Pero estos laboratorios no están todavía acreditados, o hay pocos. Entonces la población, los titulares de las marcas tienen que demorar mucho en esos esperando esas pruebas. Luego el tema del reconocimiento de las buenas prácticas de manufactura también es una complicación, porque tienen que viajar los ciudadanos peruanos al extranjero para verificar las plantas donde esto se ocurre, y esto también demora. Pero esto genera que ingresen menos medicamentos, menos variedad de medicamentos al mercado. Esto hace que los medicamentos se mantengan caros, y porque hay falta de competencia. Este es un tema que el gobierno está en la obligación de resolver el más breve plazo. Otro de los aspectos que señala, por ejemplo, la norma, es el tema de los medicamentos controlados. Y cuando decimos medicamentos controlados, nos referimos a aquellos medicamentos que son riesgosos, ¿no? Son riesgosos en su uso, como por ejemplo los medicamentos que generan adicciones, que son los opiáceos, o a unos anestésicos peligrosos, o medicamentos que tienen un uso con banda terapéutica muy restringida, que si uno lo usa puede producir la muerte si es que lo usa uno de modo inapropiado. Esos medicamentos son muy controlados, pero resulta que las normas peruanas exigen que los importadores tengan que presentar su requerimiento con 1 año de antelación. Y claro, es complicado para una empresa hacer una probabilidad de consumo en un año a otro. Y esto genera que muchas veces o traen más medicamentos de los que se van a consumir, o traen menos de los que se van a consumir, y en ambos casos generan prejuicio a la población, porque genera ineficiencia, porque se vuelve todo eso más caro y que tiene que pagar el propio paciente, o también el mismo Estado a través de los impuestos. Por eso es que ese mecanismo debería ser revisado. No necesariamente esperar 1 año para hacer un requerimiento, debería ser más flexible el requerimiento, con menos tiempo, pero también con controles rigurosos. Eso es verdad, no hay que relajar los controles porque son medicamentos peligrosos. Sin embargo, la flexibilización y mejorar en el tiempo podría aportar mayor eficiencia al sistema. Por otro lado, también se señala que existe un centro de información técnico-científica que está muy bien, que funciona maravillosamente bien. Sin embargo, cuando uno revisa la página web, encuentra pues que un boletín de enero de este año, que sobre todo habla de las vacunas autorizadas por el Perú, dicho de paso que es una comunicación que existe en todo, por variada información, y por otro lado, que no está acceso, toda la información que contiene solamente sirve para la Dirección General
o para algunos funcionarios que tienen ahí acceso a esa información y no sirve para el gran público o para la población en general. Es decir, eso también es un gasto que hace enorme el Estado, que solamente redunda en beneficio de algunas personas, pero no en el beneficio colectivo que esto debería tener. Entonces, yo creo que eso también llama la atención, que no se pueda mejorar ese centro, porque debería estar al día en su información y dar información abierta a toda la población. Doctor, en su artículo usted también menciona el aspecto que está relacionado al control y vigilancia de anuncios publicitarios, ¿no? ¿De qué manera esto tiene incidencia? Mire, los medicamentos, por la naturaleza del bien que se promueve, tiene que tener una promoción ética, muy cuidadosa, porque no se puede promover el autoconsumo, la autorreceta y el uso abusivo de los fármacos. Entonces, para eso hay dos instancias que comparten esta labor. Una de ellas es Digemit, que es la que hace una vigilancia bien amplia de todo lo que sale como propaganda, como publicidad, etcétera, y ellos revisan, hacen la denuncia, funcionan aquí como una especie de fiscal, ¿no? Hacen la denuncia, ven exactamente qué es lo que se está violando, envían cartas a los titulares, digamos, los títulos, sea a los laboratorios o los empresarios que están haciendo esta propaganda, para que corrijan. Si eso no ocurre, lo que hace Digemit es denunciar a Indecopi, y es Indecopi quien hace el procedimiento administrativo sancionador de las empresas que incumplen esto. Aquí, ¿qué se espera? Que Indecopi haga un buen estudio y que denuncia que haga Indecopi, Digemit haga un buen estudio y que la denuncia que hace Digemit sea acogida por Indecopi y que tenga finalmente un resultado sancionador. Lo que no estaría bien es que haya muchas denuncias que haga Digemit y pocas sanciones que haga Indecopi. Es decir, que haya muchas denuncias que son innecesarias o son denuncias que de alguna manera lo que hacen es complicar la función de Indecopi. Esto debería tener una relación 1 a 1, ¿no? Yo denuncio y muy buena hecha la denuncia y el procedimiento lleva a un procedimiento sancionador. Pero esto en realidad debería funcionar muy bien, ¿no? Lo que se señala es que hay muchas denuncias que a veces son exageradas y que, como es Indecopi que finalmente decide, se hace más denuncias de lo que debería hacerse y Indecopi termina archivándolas. Este tema hay que verlo en su integridad porque es un tema muy sensible para un tema esencial de la política sanitaria, que es la regulación adecuada de esta propaganda para evitar que logre el sentido contrario, que es fomentar la automedicación y el uso irracional de medicamentos. Doctor Heber Cuba, como siempre muy reconocido por esa comunicación habitual a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Te quedo muy agradecido por su atención siempre con RCR, muy amable. Muy agradecido y esperamos que el Ministerio de Salud aterrice, nos haga ver la realidad, nos dé una información en detalle mayor para que estos temas, este entusiasmo exagerado no se repita, porque es evidente que hay una escasez enorme de medicamentos en el país y el suministro no llega a todos los peruanos. Muchas gracias, don José Hernández, y un saludo una vez más a todos los peruanos. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.